Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Tanto tiempo que no nos vemos en los estudios. ¿Cómo están, amigos del canal, familia, hermanos y hermanas? Nuevamente bienvenidos a un nuevo episodio o una nueva sección del canal. Hoy estamos de estreno, estamos abriendo una nueva serie llamada Descubriendo los Misterios del Reino en el Evangelio de Mateo o en Mateo. Y el primer tema del cual estamos iniciando hoy es las 10 vírgenes. ¿Se puede salir del reino? ¿Cuál es la evidencia de que hemos salido? Antes de comenzar este tema, vamos a orar para que Papito nos dirija en esta presentación y también podamos seguir aprendiendo más acerca de estos misterios maravillosos del reino de Dios. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de estar conectados por este medio, porque nuestros amigos, hermanos y hermanas que nos siguen a través del canal, que puedan escuchar tu voz a través de este mensaje. Gracias por la compañía de tus ángeles y tu Espíritu Santo. Gracias porque eres bueno siempre y acompáñanos, Señor, en esta presentación, que puedas darnos paz y alegría en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como dijimos, vamos a comenzar. Mateo 25, del 1 al 13. Quiero aclarar algo. La parábola de las 10 vírgenes se conoce tradicionalmente como las vírgenes insensatas y las sabias. Pero cuando vamos al diccionario Strong y vemos la palabra que se utiliza ahí, es tontas e inteligentes. Es medio fuerte lo que estoy diciendo, pero eso es lo que dice en el original en el griego. Muy bien. Vamos a comenzar a leer esta parábola y vamos a descubrir en esta presentación lo que Jesús nos quiso decir a nosotros hoy a través de esta parábola. Y dice así: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor o 10 vírgenes también, que tomaron sus lámparas para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 tontas o inteligentes en las otras, ¿no? Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. ¿Bien? Acá nos está diciendo que ellas llevaron aceite extra. Un grupo, 5 llevaron aceite extra y otras no llevaron aceite. ¿Bien? Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron o se murieron. Pues nos damos cuenta por qué estoy diciendo lo que digo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Estaban apagando sus lámparas. Pero las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Muy bien, acá tenemos un grupo de personas que aparentemente se les cerró la puerta y se quedaron afuera. Hoy vamos a presentar qué simboliza esta parábola a la luz del Evangelio y descubriremos uno de los misterios que vamos a abordar en esta serie. Análisis comparativo de las 10 vírgenes o 10 damas de honor. 5 eran tontas o insensatas. Número 1, tenían sus lámparas con poco aceite. Las otras inteligentes tenían sus lámparas con aceite extra.
2, se durmieron. Las otras también se durmieron. 3, el novio no las conocía, a las vírgenes insensatas. El novio a las inteligentes o a las sabias las deja entrar a la fiesta de bodas. 4, necesitaron ir a comprar aceite las imprudentes o insensatas. Las otras no necesitaron porque conocían al novio y tenían su aceite extra, ¿no? 5, se les cerró la puerta, se les abrió la puerta a las otras. 6, se quedaron afuera, disfrutaron de la fiesta. Aunque a simple vista pareciera que esta parábola nos está hablando de un grupo que se pierde tradicionalmente y otro que se salva, vamos a darnos cuenta de algo muy interesante. Y es lo siguiente. Elementos a destacar de la parábola. Muy bien, vamos a comenzar hablando con lo siguiente. Las 10 vírgenes, disculpen, las 10 vírgenes simbolizan a la humanidad, tanto creyentes como no creyentes, tanto ateos, agnósticos, etcétera, ideologías, religiones, culturas y todos los pensamientos. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a leer la palabra de Dios, y específicamente esta parábola, con los ojos exclusivistas, como que yo soy el bueno, yo soy el inteligente, yo soy el sabio, y los demás son tontos o ignorantes. Sin embargo, cuando nosotros vemos que Dios no hace excepción de personas, nos damos cuenta de que esta parábola se aplica a la humanidad. Muy bien. Número 2, el novio del esposo representa al Señor Jesucristo. Sí, representa al Señor Jesucristo. Esto quiere decir de que el novio es el Salvador. Las lámparas. Antes yo entendía que las lámparas simbolizaban la Biblia, pero luego de un estudio más profundo de esta temática, entendí algo más, que no solamente las lámparas revelan o simbolizan la Biblia, sino algo más importante, y acá está uno de los misterios de esta parábola: el carácter de Dios revelado en la Biblia. Hebreos 1:3 nos dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y quiero explicar algo brevemente. La palabra griega para gloria es doxa, y doxa quiere decir dar a conocer, dar una buena reputación o renombre, o dar un informe bueno de alguien. Eso quiere decir dar a conocer el carácter de alguien. Por eso Jesús es el que nos dio a conocer el carácter de Papá Dios. La otra palabra es la palabra imagen, que en español puede significarse una fotografía, algo parecido, lo que sea. Sin embargo, en el griego, la palabra imagen es carácter. Carácter significa una copia exacta, una copia idéntica, o se parece a la palabra carácter. Entonces ahí podemos darnos cuenta que Jesús es el carácter de Dios, el que nos mostró al Padre en su plenitud. Entonces vemos el otro elemento, el aceite, el Espíritu Santo, más la vida espiritual o experiencia cristiana o del creyente. Las 10 se mueren. Acá otro un detalle que no teníamos en cuenta antes de ver esta parábola. Significa que las 10 se mueren. Desde el siglo I, muchos cristianos han muerto esperando el retorno de Jesucristo. Sin embargo, aunque han muerto, su alma no. En el canal tenemos un estudio, que les vamos a dejar aquí arriba el enlace,
que se llama ¿De verdad existe el infierno? Ahí abordamos acerca del infierno, la Gehenna y el Sheol. Y también abordamos algunas temáticas con respecto al castigo eterno y al fuego eterno. Así que se los dejo ahí, que se los dejé ahí arriba, para que lo puedan ver después, que complementa un poco otros estudios que tenemos en el canal. Y en la semana próxima, en esta semana mejor dicho, estaremos abordando también unos pequeños videos cortos con respecto a esta temática también. Pero toda la Biblia apunta y enseña, incluso la religión y la cultura judía y hebrea, que el alma es inmortal. Pero este no es el tema que vamos a abordar hoy, solamente lo mencioné como para un detalle a considerar cuando vayamos a estudiar este tema. Puede ser que estén en desacuerdo conmigo, no hay ningún problema. Cada uno de nosotros tenemos distintos puntos de vista con respecto a temáticas bíblicas. Sin embargo, estoy abierto al diálogo y a que podamos seguir creciendo con respecto a varias temáticas. Muy bien, dicho eso, seguimos. Eso significa que sus almas ya están en la presencia de Dios, esperando a que sus cuerpos sean resucitados en el día final, para que de esa manera tanto su alma, su cuerpo, sean uno en el día de la resurrección. En el caso de los vivos, seguimos esperando ese hermoso día final. ¿Quién faltó en el que el pecado terminará para siempre. Las 5, otra característica, las 5 se quedan afuera. ¿Pero por qué? Acá está el otro detalle. Se quedan afuera hasta comprender de que estaban esperando a un novio equivocado. Pasan por la experiencia de la purificación del lago de fuego, las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes. Todos son figuras de una experiencia que pasarán los impíos junto con Satanás y los demonios antes de la destrucción del pecado, no los pecadores. O sea, deja de ser el pecado. Y comienza la nueva realidad restaurada. ¿Bien? ¿Pero qué pasa en ese momento? Están tristes, están angustiadas, están preocupadas, o sea, viven condenadas. La palabra impío, en el original traducido al español, significa una persona que vive condenada, una persona que tiene miedo al castigo, miedo a la muerte. Y quiero decir algo que es un poco fuerte, pero muchos cristianos, creyentes en Cristo, de algunas denominaciones, se les enseña que tienen que estar sí o sí a cuentas con Dios, porque si no les espera el castigo del infierno, el aniquilacionismo o incluso dejar de existir porque rechazaron a Cristo. Sin embargo, esto va en contra del Evangelio de Cristo, que son buenas noticias de salvación y no condenación. Bien. Tenemos que aprender a estudiar la Escritura teniendo a Cristo como intérprete. Y esa es nuestra iniciativa que abordamos cuando abrimos el canal, para que muchos, tanto cristianos como no cristianos, agnósticos, ateos, de todas las ideologías, incluso de todos los géneros, puedan estudiar la Biblia a través de Cristo. ¿Bien? Y esto es algo que creo, puede ser que discrepes conmigo, y muchos amigos creen y muchas personas que queremos, que al final todos entrarán a las bodas del Cordero. Y eso se refiere al reino. ¿Qué significa la frase, terminamos esta sección, Señor, Señor, ábrenos? Significa que ellos adoraban, ellas o el grupo de las insensatas, adoraban y seguían a un Señor distinto a Jesucristo, por una cosmovisión tergiversada, según lo que dice Mateo 7:21, Mateo 25:25 al 46. Tengan en cuenta esos tres textos porque los vamos a mencionar más adelante en esta presentación. Acá vamos a explicar la experiencia de quedarse afuera. La experiencia de quedarse afuera es una experiencia muy atormentadora, que quiere decir la preocupación de las 5 que se quedan afuera y la tristeza que tendrá. Y vamos a escribirlo,
citando el texto. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, o sea, de su experiencia cristiana, de su relación con Cristo, con el Señor. Porque nuestras lámparas, nuestro entendimiento de la Escritura y del carácter de Dios se está apagando, o sea que estaba llegando la oscuridad, estaba llegando la tergiversación, estaba llegando la sombra, estaba llegando la distorsión del carácter de nuestro Padre. Pero las prudentes le respondieron, a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes. La expresión compren quiere decir explicarles que ellos no les pueden dar de su experiencia, porque nadie puede compartir lo que ha vivido con el Señor, o transmitírselo como una experiencia que se puede copiar. No, tú tienes tu experiencia con el Señor, yo tengo mi experiencia con el Señor, y todos los que nos escuchan también no pueden vivir la misma experiencia. El Señor se revela individualmente a cada uno de sus hijos. Eso quiere decir, no es que están negándole porque son malas. Hay que interpretar bien lo que está diciendo la parábola. ¿Y qué sigue diciendo? Pero las prudentes respondieron. Y después dice, ustedes vayan a comprar para ustedes. Repitiendo lo mismo. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió, de cierto les digo que no las conozco. Esto quiere decir, no le creyeron al novio y al testimonio que traía sobre Dios. Esto va a sonar fuerte, pero como yo lo veo, y como Cristo lo ha mostrado en su enseñanza y su vida, muerte y resurrección, el grupo que se queda afuera son los religiosos, son los que tienen la doctrina verdadera, entre comillas, son los que tienen la verdad absoluta, la verdad presente, las que niegan el testimonio de un Dios de amor, las que niegan un testimonio de un Dios que no mata y no destruye. Son las que quieren que se queme el que no cree como él, el que se vaya al infierno, el que piensa diferente o que es apóstata, blasfemo o hereje. Ese es el grupo que se queda afuera, porque no ha aceptado el testimonio del Hijo de Dios. ¿Podemos estar en este grupo? Claro, hemos estado en este grupo, por supuesto. Yo he sido una persona muy devota y religiosa que defendía una doctrina, que perseguía a otros por querer diferente a mí. Pero luego, como en el caso de Saulo, el Señor, su conocimiento del Señor llegó a mí y comenzó una pequeña transformación de mente o metanoia de comprender mejor el carácter de Dios. No digo que soy perfecto, no digo que no me enojo de vez en cuando, no digo que tengo errores, porque lo tengo, no soy santo, no soy una persona que tiene una bruna en la cabeza, no, eso no existe, eso es algo inventado. Todos somos pecadores, tenemos dificultades, tenemos tentaciones, tenemos muchas cosas. Sin embargo, el Señor, compasivo y clemente, bueno siempre, nos tiene paciencia y está en nuestros procesos. Seguramente tú, amigo y amiga, hermano y hermana, has pasado una experiencia así, pero no te confundas. El Señor no se aleja para siempre de ti, o aparentemente lo ves alejado, sino que tú no entendiste lo que te quiso mostrar a través de su Hijo. Estén atentos, porque ustedes no saben el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Esto quiere decir, no es una amenaza, sino que tengan en cuenta, para que no se sorprendan cómo Él vendrá y qué testimonio trae o cómo viene. Así que no tengas miedo a un fin del tiempo de gracia, a un cierre de la gracia, porque Jesús es la gracia. Tito 2:11 nos dice que se ha manifestado la gracia de Dios a la humanidad, trayendo salvación a todos los hombres. Y Romanos 6:23, la parte final dice, mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, o la gracia de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Señor, Jesús, nuestro Señor. Pero un evangelio tergiversado te dice que Jesús se acaba, o mejor dicho, que Él tiene un tiempo en el que se olvida de sus hijos.
Eso quiere decir que no está apuntando a un fin del tiempo de gracia, sino que apunta a que muchas veces nosotros, por tergiversar el carácter de Dios en nuestra mente, nos quedamos afuera de la experiencia del reino. Estar libres en Cristo Jesús. No condenados por la obediencia a la ley, no condenados por tradiciones, no condenados por errores y por pecados. Esta experiencia del lago de fuego, las tinieblas de afuera y el lloro de crujir de dientes es esta: que las vírgenes o las damas de honor insensatas tenían una experiencia tergiversada sobre su padre y sobre su amigo Jesucristo. Esta es la experiencia mental y emocional de estas vírgenes que se quedan afuera. Y es la siguiente: ellas no tenían, presten atención, no tenían una experiencia real con Cristo. Solamente habían oído de Cristo, solamente habían oído de Dios, y ellas no habían experimentado un arrepentimiento, un metanoia, un cambio de mente, sino ellas habían experimentado solamente un cambio de doctrina, un cambio de concepto, un cambio de conducta, pero ellas no habían relacionado a Dios en Cristo, porque Cristo traía un Padre amante, compasivo, lleno de amor inagotable y que salva siempre. No lo conocían. Conocían un Cristo tergiversado, a uno como el Satán, como el adversario, a un Dios bipolar y asesino, amante de algunos o que ama a algunos y no todos, por estar en relación con doctrinas e ideas filosóficas sobre Dios y no interpretaban a Dios a través de Cristo. También aquellos que rechazan a Cristo por un evangelio pervertido o modificado. Son los agnósticos, los ateos, los que llamamos mundanos, porque todos vivimos en el mundo, ¿no? Todos vivimos en este planeta, ¿no? Por eso es necesario que pasen y pasemos por la experiencia del lago de fuego para purificar sus conciencias. Ese es el verdadero bautismo que necesitamos todos de parte de nuestro Señor. El bautismo de la conciencia, el bautismo de la mente y la conciencia. ¿Sí? Y ahora la pregunta que nos podemos hacer: ¿de verdad es necesario esperar el regreso literal de Jesucristo a la tierra para estar en el reino? ¿O podríamos entrar antes? Ya que las inteligentes entran al reino o a las bodas, ¿qué se destacó en ellas para entrar? Ahora, ¿cuál es la característica? No es que eran exclusivistas tampoco. Entrando al reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Bienaventurados quiere decir felices, gozosos, alegres. Eso quiere decir. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos es el reino de los cielos. Luego vamos a descubrir en esta presentación. ¿Qué es el reino de los cielos? Bien. Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiso decir Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, ese versículo, es que aquel que no nace de una experiencia de transformación de mente, ideología y preconceptos, y dejarse guiar por el viento común o soplo común que es el Espíritu Santo, no puede aceptar al reino de Dios. No puede entender la verdad sobre el reino de Dios. No puede entender al verdadero reino de Dios.
Cuando somos, y la pregunta que hago, ¿cuándo somos sellados y por quién? A mí se me ha enseñado que somos sellados por el Espíritu Santo, pero en realidad es el sábado. La obediencia a un mandamiento te sella. Es un error teológico muy grave, porque el texto está diciendo algo muy diferente. El propósito de Dios, léanlo conmigo. Este es el versículo que muchas veces no se ha entendido o se ha malentendido, que es el siguiente. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, está hablando aquí Filipenses, contando su experiencia, con respecto Pablo a los Filipos, que ahí viene el carcelero de Filipos. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, o en otras traducciones dice los paganos, también han oído la verdad del Evangelio, de la buena noticia, de que Dios los salva a los gentiles también. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyo. ¿Qué está diciendo? Los selló con el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. ¡Wow! Acá no está diciendo el sábado, acá no está diciendo un mandamiento, acá está diciendo el Espíritu Santo. ¿Y para qué? El cual había prometido tiempo atrás. Disculpen, tengo muchas de el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía, atención, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¡Jua! ¿Qué está diciendo clarito el apóstol Pablo? Que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Hermano y hermana, amigo y amiga que me estás escuchando, no te confundas. El guardar un mandamiento no te sella. El guardar el Shabbat o el sábado no te sella. Lo que te sella es tu experiencia con Cristo al recibir el Espíritu Santo, por creer en Cristo. El carcelero de Filipos le preguntó a Silas y a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Serás salvo tú y tu casa? ¿Solamente es creer? Ah, bueno, pero uno puede argumentar, no, no es solamente creer, hay que obedecer, porque también los demonios creen y tiemblan. Y hace poco escuché una respuesta muy razonable y muy asertiva. Los demonios creen y tiemblan porque ellos viven mintiendo. Ellos no tienen verdad en ellos, igual que Satanás, igual que el enemigo de las almas, porque viven en un pacto de condenación y muerte. Por eso tiemblan ante la presencia de Dios o cuando ven que Dios se acerca, porque tienen su mente tergiversada sobre Dios y ya no pueden amar, no pueden sentir amor, sienten odio, desprecio y todo lo contrario a los frutos del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tiemblan. Y la doctrina de demonio, amigo y amiga, eso me enseñó hace poquito un amigo, Chaga, que lo hemos visto aquí conmigo dialogando un poquito de la Biblia, que la doctrina de demonio es creer lo que dijeron los demonios cuando Jesús vino a su encuentro, que venía a destruirlos. Pero Jesús no vino a destruir a nadie. Jesús no es destructor. Si Jesús fuera destructor, o fuera aniquilador, o fuera asesino, se tenía que llamar Satanás, o se tenía que llamar Abadón, Aporión. Pero el nombre Jesús significa Salvador, o Dios es Salvador. Ni más, te declara que Dios es Salvador, solamente Salvador. Y si te interesa saber un poco más de tema, aquí arriba también te voy a dejar en la descripción, en realidad te voy a dejar un estudio complementario que habla de que Jesús es Salvador y es Salvador del mundo. Te lo voy a dejar en el primer, no en el primer comentario, sino en la descripción, ese estudio. Jesús, el Salvador del mundo, para que lo puedas ver después en un tiempo que tengas libre. ¿Qué produce el Espíritu Santo, o sea, en el sellador?
Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, fe, humildad y control propio. No existe leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, orgullosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos por otros. Si en tu denominación o en tu congregación se está predicando desde el púlpito un mensaje que no trae ninguno de lo que te acabo de decir, amor, gozo, paz, alegría, paciencia, hermano y hermana, ese predicador, por más sincero que sea, no está levantando a Cristo. No está levantando el carácter de Dios. No está levantando a Jesucristo como intérprete del Padre. Entonces, mi sugerencia es que solamente retengas lo bueno que pueda hablar. No te puedo decir que está poseído por el diablo, no te lo puedo decir no, porque no es así. Él es muy sincero en lo que está predicando, lo está enseñando, pero está tergiversando el Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias de salvación. Y es poder de Dios, es dinamita para salvar. La dinamita es un explosivo que explota y se expande a todo su alrededor. Obviamente, hablando de forma metafórica, no es que es una dinamita que explota y destruye todo, no. Es una dinamita y destruye mitos, tradiciones, condenación, destrucción sobre el carácter de Dios y sobre lo que se enseña sobre Dios. ¿Bien? ¿Seguimos condenados? ¿Y cómo trabaja el Espíritu? Romanos 8, 1 al 10. Y si están tomando nota, el versículo anterior es Gálatas 5, 22 al 26. Por lo tanto, atención, voy a decirlo muy directo y mirándote los ojos. Los 10 mandamientos no reflejaron el carácter de Dios, sino reflejaron mucha condenación y nos acusaba con respecto a nuestros pecados. En el nuevo pacto, los 10 mandamientos ya no están vigentes, porque los mandamientos de Dios en el nuevo pacto son las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Escuchaste bien? Los 10 mandamientos fue una de las cosas que se clavaron en la cruz. Si no me crees, te desafío, o te invito, mejor dicho, no te quiero desafiar, te invito a que leas la carta de Gálatas y vas a ver que lo que se realza es la gracia, es Jesucristo, el regalo de Dios de la salvación. Dicho esto, voy a leer el texto que vamos a leer. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley, o sea, los 10 mandamientos, no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros los pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados o guiados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, muerte espiritual y luego física. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz.
pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven en el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden, los que no tienen el Espíritu de Cristo, en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Pero hoy, están perdidos hoy. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá a causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos ante los ojos de Dios. Gloria a Dios. Estas son buenas noticias. Buenas noticias de salvación. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿cuáles son los principios del reino de Dios? ¿Están listos? ¿Cuáles son los principios del reino de Dios? Vamos a ver. Los principios del reino de Jesús, en Jesús y los apóstoles, viviendo en el reino. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y comenzó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Quiero decir un detalle. La palabra bienaventurado en griego es makario, y makario significa feliz, alegre, contento, dichoso, pero específicamente aquí es felices. Y ahora, sabiendo ahora la palabra, lo que significa, lo leemos de vuelta. Felices los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Interesante. Felices los conflictivos, destructivos, los condenadores, los castigadores. No. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices serán ustedes cuando por mi causa los insulten, persigan, mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes su galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. ¡Wow! Podría ser esto que son características de una determinada tipo de personas o diferentes personas. Le voy a sugerir lo siguiente. Estas son características de cada creyente en Cristo, que va de menos a más y van en un proceso de santificación. Así que no te vayas a asustar, no vayas a llorar, no te vayas a poner triste, sino reflejas una o más de estas características. Mientras que comience a reflejar una, significa que el Señor está trabajando en ti. Y te dejo este mensaje. El que comenzó en ustedes la buena obra, la terminará y la perfeccionará hasta el día de su regreso. Jesús te prometió que Él va a acabar la obra en ti. No te afliges, no te alteres, ni tampoco estés triste, porque Jesús ya te liberó y Él te seguirá transformando en un proceso que te puede durar toda la vida, porque también puede durar unos años. Pero siempre ten en cuenta que Jesús te ama como tú eres, y Él va a ir transformando lo que te falte para que tu carácter se vaya pareciendo a Él. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor,
¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 1, 16. Los principios del reino en el sermón o el mensaje de la montaña, mejor dicho. Ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Esto no quiere decir que Jesús quiere que te dejes abusar o que te dejes golpear, sino que tú no le respondas de la misma manera que te están haciendo. O sea, que no seas vengativo, ni seas rencoroso. Sin embargo, quiero decirte algo. Hay una canción que a muchos no les va a gustar lo que voy a mencionar, pero igual lo digo. Hay una canción de Ricardo Arjona que se llama Jesús es verbo y no sustantivo, y que dice, Jesús convirtió en hechos todos sus sermones. Y si ustedes van a la cruz del Calvario, todo lo que Jesús dijo acá, lo cumplió en lo que él hizo. Porque él no era un solamente hablador, sino él cumplía lo que decía. Somos llamados también a cumplir, por medio del Espíritu Santo, ese tipo de enseñanzas en nuestra vida diaria. Sigamos. Al que quiera provocarte pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ustedes han dicho que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan el bien a los que os odian y oren por quienes los persiguen. ¿Para qué? Para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios bendice tanto buenos como malos, como injustos como justos, y es un Padre amante de todos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y otros dicen, los paganos. Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto no es un perfeccionismo, en el que dejas de comer ciertas cosas, te viste de distinta manera, o no dices malas palabras, no te equivocas nunca. No, eso es una perfección griega, es algo pagano. El perfeccionismo, la doctrina del perfeccionismo o la doctrina de la última generación no es bíblica. Sí, no es bíblica. O no es del Evangelio. La palabra perfecto quiere decir íntegro, pleno. ¿En qué? En amor, en compasión y en bondad. Ese es tu Padre que está en los cielos, para que lo vayas conociendo. No hay una más hermosa definición sobre Dios. Y vamos a leerla de esta manera, con el filtro de Cristo, porque a través de Cristo conocimos al Padre. Y lo vamos a hacer de esta manera. Jesús es paciente y bondadoso. Jesús no es envidioso. Jesús no es jactancioso. Jesús no es orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. Jesús no se deleita en la maldad, sino que se regocija cuando la verdad triunfa. Todo lo disculpa Jesús. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Por si creías que Jesús te iba a dejar de perdonar en algún momento. Jesús jamás se extingue, porque Él es la gracia de Dios.
Él es la ley de Dios hecha un ser humano. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Esto quiere decir que cuando Pablo era un judío ortodoxo, religioso, fariseo de fariseos, pensaba así. Era un niño espiritual, inmaduro. Pero cuando se convirtió al cristianismo, cuando se convirtió a Cristo, dejó de ver las cosas como niño y empezó a ver las cosas maduramente. Ahora vemos de manera imperfecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de todas es el amor. Y Jesús vino a demostrar esas virtudes. Pero el superior, el amor. Qué lindo tener un Dios que no se enoja, que no te castiga y que no te manda al infierno o te destruye. Ahora vamos a ver los principios del reino en el apóstol Pedro. Vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulten por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y pasar días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de proferir engaños. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Porque el Señor mira con buenos ojos a los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero mira con indignación o con tristeza, en realidad, a los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Eso no quiere decir que tienen que hacer un esfuerzo de golpearse el pecho, de hacer ciertas peregrinaciones o ciertas cosas, no, sino dejar que trabaje el Espíritu Santo en ellos. Felices si sufren por causa de la justicia. No teman los que ellos temen, ni se asusten. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder. La palabra preparados para responder es en el griego apología y quiere decir dar a conocer el testimonio que tienen de Cristo. No es debatir o defender doctrinas, sino compartir la esperanza que Cristo ha hecho en tu vida. Eso es la apología. Y eso debería ser la apología moderna. Pero no. Lamentablemente, muchos apologistas se ponen a defender doctrinas y no a compartir a Cristo y a este crucificado. ¿Y qué dicen? Pero háganlo, ¿de qué manera? Con mansedumbre, con gentileza y respeto. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de su esperanza, no de sus doctrinas, no de sus creencias fundamentales, sino de sus experiencias con Cristo. Levantar a Jesús es eso. No es levantar una doctrina, no es levantar 28 creencias, no es levantar un credo, es levantar a Cristo y lo que Cristo ha hecho en ti. Por si no lo sabías. Ahora ya sabes lo que es la apología y la apologética. ¿Qué quiere decir? Dar a conocer a Cristo en tu vida y lo que Él hizo en ti. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, que ellos se avergüencen de sus calumnias. 1 Pedro 3, 8, 16. Y llegamos al apóstol Juan. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Juan repite el mismo que dijo en Juan 1:18, pero ahora dice algo muy importante. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, no que nos peleamos, no que discutimos si uno es hereje, otro es blasfemo, o los otros apóstata, sino si nos amamos
los unos a los otros. Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. O sea que si nos amamos, el mundo creerá que Jesús es Dios, que fue enviado por el Padre, y creerá en el testimonio que trajo del Padre. Pero si nos peleamos, ¿qué clase de Dios estamos mostrando a la humanidad? Un Dios como el enemigo, y no como Jesús. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque se nos ha dado su Espíritu. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Primera de Juan 7, 13 y 15. ¿Podemos salir del reino, adorar fuera del reino, después de haber entrado? Es una pregunta que muchas veces me dicen y que puede ser que de muchos se habrán hecho. Hoy vamos a demostrar que te puedes salir del reino, o que quizás piensas que estás en el reino, pero estás condenado y perdido y adorando a un Dios pagano, creyendo que es un Dios cristiano. Saliendo del reino nuevamente, o saliendo del reino. Cuando le creemos a Satanás, ¿y qué más? Cuando le creemos a Satanás, ¿y a quién más? Y a los hombres, y no a Cristo, estamos saliendo del reino. Cuando le crees a tu denominación y más que Cristo, cuando le crees a tu religión más que Cristo, cuando le crees al enemigo más que Cristo, ya te saliste del reino, hermano y hermana. Te saliste del reino. Estás viviendo en condenación, estás viviendo en un pacto de condenación y muerte. Tú no estás viviendo en la salvación, la libertad en Cristo. Estás viviendo en un pacto sombrío y sangriento, en el cual solo puedes salir cuando crees de nuevo a Cristo. Pero ¿quién nos ha puesto en este pacto? ¿Quién nos ha influenciado o nos ha motivado, porque no nos obligó, a salir de este reino? Satanás, ¿quién es el Dios de este mundo? Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia o el Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Primera de Corintios 4:4. Otro más. Gálatas 3:1-9. Gálatas tontos. ¿Quién los ha fascinado para no obedecer a la verdad si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado? Para que sepamos el contexto, Pablo está reprendiendo a los cristianos de Galacia que habían sido infiltrados entre su comunidad, no su templo, no su denominación porque no había, judaizantes, creyentes en Cristo que se mantenían atados al viejo pacto, creyentes en Cristo que creían en tradiciones humanas. Pero Pablo los reprende y dice, solo esto quiero que me digan, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por guardar los mandamientos? ¿O por el oír con fe? ¿Tan necios son o tan tontos son? ¿Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne? Perdón. ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano lo que yo les enseñé. Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe son hijos también de Abraham. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Eso quiere decir que todas las naciones de la tierra en Cristo ya serán justificadas y salvadas, porque en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Se me fue cada voz por hablar tanto. Disculpen.
Y entonces, las Escrituras, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano esto. ¿Qué dice acá? Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham. Uy, perdón. Son hijos de Abraham, o sea, descendiente de la promesa. Cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe, o sea, los de Cristo, son bendecidos con el creyente Abraham. Qué hermoso, ¿no? Que por creer ya somos participantes de las glorias celestiales. Perdón. Cuando salimos del reino, ¿qué pasa? Cuando salimos del reino, miren lo que pasa. Cuando salimos del reino, adoramos, entre comillas, y servimos a Dios, entre comillas, a través de las obras humanas. A través de las obras humanas. Quiero que me presten atención acá. Esto es vivir en un evangelio de salvación por obras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿O en tu nombre hicimos muchos milagros? O dirán, Señor, Señor, ¿no teníamos el espíritu de profecía? La verdad absoluta del santuario, la verdad absoluta de la ley, la verdad absoluta de la dieta. ¿Acaso no hablamos del fin del tiempo de gracia, un montón de cosas que dicen creemos que dice la Biblia? Y Jesús les contestará, jamás los conocí, apartados de mí, al lago de fuego, los que practican iniquidad. La palabra iniquidad es hipocresía, que quiere decir actuación. Actores que no viven conforme a lo que hablan, sino que son simuladores. Qué triste que nuestro Señor les diga eso a esas personas. Pero ¿saben qué? El Señor ama a esas personas. Y así como José se puso la máscara de malo cuando le dijo a sus hermanos que no volverían a ver a Benjamín hasta que viniera su padre, rompió en llanto cuando vio a su padre y dijo que ya los había perdonado. Pero aquí Jesús se hace pasar por malo, pero en realidad se muere de ganas de abrazar a sus hijos rebeldes para que entiendan cuánto Él nos ama, cuánto el Padre los ama. Por eso van al lago de fuego. Ahí hablamos del tema del infierno acerca del lago de fuego. Qué importante, ¿no? Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos del fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también respondieron, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces Jesús les dirá, en verdad os digo, que cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco me lo hiciste a mí. Pareciera que Jesús se disfraza en muchas personas y nosotros debemos tener ojos espirituales para poder ver, pero muchas veces nos centramos en cosas superfluas, en doctrinas, en denunciar al hereje, en cazar herejes, en denunciar al que no predica la doctrina correcta, pero no nos ocupamos de los hermanos y hermanas de Jesús. Los pobres, las viudas, los necesitados,
los drogadictos, los marginados por la sociedad. Y estos irán al castigo eterno. La palabra griega para castigo eterno es aionios kolasis y quiere decir poda eterna, pero los justos a la vida eterna. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que los malos, los injustos, perdidos, los religiosos, entran, en realidad los que estaban perdidos eran los religiosos, y entran al reino después que los pecadores. Por eso Jesús dijo, ahora verán a las prostitutas y a los cobradores de impuestos sentándose a la mesa con Abraham y Jacob en el reino y entrando primero que ustedes, cuando ustedes entrarán al final, pero van a entrar. Gloria a Dios porque sí van a entrar. Los impíos, los que viven condenados, son como el mar agitado que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Proverbios 26, 11, 12. Hay más esperanza para los necios, pero hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Interesante. Esto significa vivir lejos del reino. ¿Recuerdan esta parábola? El hijo perdido o el hijo pródigo. Estoy llegando casi al final de esta presentación. Este texto se encuentra en 1 de Pedro. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor de la primera. Y ahí dice, la puerca vuelve a su lodo y el perro a su vómito. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que se les fue dado, que es el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros, como yo les he amado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Pero ¿saben qué? En el lodo de tu aflicción, de tu pecado, de tu inmundicia, el Padre trata de comunicarse contigo. Cuando comienza a comunicarse contigo, es cuando tú vuelves en sí, tú abres los ojos y puedes recordar lo que tu papito siempre te dio cuando estabas con él. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muriéndome de hambre? Lucas 15, 17. ¿Se puede salir del reino de Dios en este contexto de realidad de pecado? Si es posible salir del reino y más de una vez. Ser absorbido por esta realidad de pecado, o sea, pecar. Eso nos hace perder la identidad de que somos hijos de Dios. Incredulidad ante las promesas de Dios, que ya nos ha dado eso, todo. Esa incredulidad nos lleva a perder la fe y ser ahogados con las circunstancias y problemas del día a día. Voy a dar algo personal. Nuestro Satanás interior, hombre de pecado, tiene el control sobre nosotros. Porque al caer en incredulidad, ya no confiamos en Dios
y le decimos indirectamente, vete de mi vida, Dios, aléjate de mí. Pero Dios no quiere dejarse completamente y no lo hace. Como no se aleja completamente, nos puede bendecir de forma limitada. Nos guía incluso a comunicar un mensaje bíblico, a comunicar un mensaje de Él. Y somos sus ministros, porque todos somos ministros del nuevo pacto. Pero eso no nos asegura estar completamente convertidos. Porque fuera de la prédica, fuera de la reunión, te sientes atormentado o atormentada, en desorden o vacío. Así como la tierra estaba desordenada y vacía, tu corazón también. En un momento ya nos sentimos huérfanos. Caemos tan bajo que deseamos morir como Elías. Señor, mátame, no soy mejor que mis antepasados. Era un asesino que mató más de 800 personas. Pero Dios lo alcanzó en un silbo apacible. Y aunque estás muerto espiritualmente, morimos espiritualmente y queremos volver a la comodidad de la vida de salvación por obras. ¿Quieres volver atrás? ¿Quieres volver al pacto de condenación y muerte? ¿Quieres volver a la inmundicia de su propia justicia humana? ¿Quieres volver al pacto de derramamiento de sangre? Y se repite el ciclo una y otra vez. Pero hay buenas noticias para ti, amigo y amiga, hermano y hermana, que has pasado por esta experiencia, que le hemos pasado. Yo le he pasado. Pero Jesús me redimió, me restauró y me dijo este mensaje. Volviendo al reino de Dios. El reino de Dios, hermano y hermana, no es un lugar físico en este mundo de pecado. El reino de Dios es una experiencia con Cristo y es también Cristo, la imagen de papá. Él es el reino de Dios y es el gran misterio a revelar o revelado en esta parábola de las 10 vírgenes. El Hijo es el camino de vuelta a papá. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos ha dado a conocer a Dios. Papá está deseoso que lo conozcas y te ha dejado su mejor intérprete para que lo hagas. El Hijo es el camino a papá. Papá fue revelado en Jesucristo. ¿Cómo volvemos al reino? Viviendo nuevamente en el reino. Te invito a creer y aceptar en tu mente la identidad que Dios te ha dado. Ya no eres un esclavo, sino eres su hijo. Él te ha puesto un anillo en su dedo, declarando que eres su hijo. Ya no eres esclavo, ya no eres puerco, sino eres oveja, eres corderito, eres su hijo. Te equivocaste, metiste la pata, te drogaste, te dejaste embarazada a tu novia, no sé qué estarás pasando, no sé por qué experiencia estés pasando, pero vuelve a Jesucristo, cree en Él y cobrarás ánimo y fuerzas, cree en la identidad que te ha dado Dios en Cristo. Créenle Cristo y no a los hombres, instituciones denominacionales que te condenan, que te castigan, que te dicen que no eres merecedor de la gracia de Dios. No, Cristo ya te ha dado vida nueva. Efesios 2, 4, 8 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida en Cristo, resucitándonos y nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo, por gracia de haber sido salvos. Ser más amigo de Cristo y Dios, te invito. Vivir en el Evangelio día a día. Vivir dando gracias por todo y todas circunstancias, sirviendo al prójimo. Perdona siempre y aprende a amar.
no solo los que te aman, sino a tus enemigos. Y aprenderás a amar de verdad. Y te quiero hacer una invitación. Papá te espera con los brazos abiertos. Esta pintura es una pintura que refleja el amor del pastor, el amor del padre de su hijo rebelde. Y esta ilustración refleja a papito esperándote para abrazarte también. Papá te espera con los brazos abiertos para cuando desees volver a casa, a Jesús, al reino. Él nunca, escucha bien, nunca te ha dejado de amar, que no es destrucción, sino amor, querido amigo. Te voy a dejar un versículo fraseo para terminar. Dios jamás se da por vencido, ni tampoco pierde la fe en ti. Siempre tendrá la esperanza de volverte a ver para abrazarte y salir a tu encuentro y correr y darte un beso y abrazarte y nunca más dejarte, porque eres tu papá. Porque eres tu papá. Siempre tendrá la esperanza de volver a ver para abrazarte. También soportará todos tus rechazos y se mantendrá firme en la decisión de salvarte hasta las últimas consecuencias. Porque su amor por sus hijos siempre gana. Su amor quizás es deficiente, pero el amor de papá es más grande y poderoso. Y él no perderá ninguno de sus hijos. Porque eres salvado. Y solo salvado. Hemos llegado al final de esta presentación. Te agradezco porque llegaste hasta el final. Fue un poquitín largo, pero quiero orar por ti, que me estás escuchando por primera vez. Solo ya cree en lo que Jesucristo ha hecho por ti. Cuánto el Padre te ama. Voy a orar para terminar por ti y por todos aquellos que se sienten lejos de papá. Gracias, papito, porque a través de esta parábola nos ha dejado enseñanzas espirituales tan profundas que no logramos comprender humanamente. Gracias porque siempre estás ahí para darnos ánimo, darnos gozo, alegría y amarnos siempre. Bendice y acompaña a cada amigo y amiga que nos está escuchando, sea quien sea, para que se sienta amado y amado. Gracias, Dios, por seguir revelándonos en Jesús tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Bien, amigos, vamos a hacer un anuncio importante. Durante los próximos días ya no vamos a tener estudios. O sea, no vamos a seguir ni con esta serie ni con Estudiemos Juntos 2.0. El próximo presentación que vamos a hacer va a ser del diezmo, el estudio del diezmo que tenemos pendiente. El diezmo sigue vigente para el pueblo cristiano. Bien. Pero vamos a seguir publicando semana tras semana hasta volver nuevamente con los estudios largos del canal en lo que son los shorts de la escuela sabática. Bien. Así que bueno, amigos, nos vemos si Dios quiere en el próximo estudio del diezmo y luego seguiremos publicando intercaladamente estudios de esta nueva serie que presentamos hoy. Así que bueno, amigos, nos vemos si Dios quiere. Bendiciones. Dios es bueno siempre.